Bien, buenas tardes, estudiantes. A ver, vamos a continuar. Ahí está Bella, muy bien. Enciendan sus cámaras, por favor. Bien, a ver, vamos a continuar entonces. Antes de pasar al siguiente tema, ¿tuvieron alguna dificultad ahí con alguno de los ejercicios? ¿Qué tal, Bella? ¿Tuviste alguna dificultad? Ninguna. Bien, ahí también está Catherine. Muy bien, buenas tardes. A ver, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Bien, entonces, a ver. Ya, ahora sí. Vamos con el uso de mayúsculas. A ver, las mayúsculas son letras que tienen un tamaño mayor, se caracterizan por eso, a diferencia de las minúsculas, que tienen un tamaño menor. Las reglas para el uso de las mayúsculas dicen, podemos dividir en los siguientes bloques, ¿ya? En un primer bloque, las mayúsculas se sujetan y deben cumplir con las normas de acentuación. Entonces, palabras como palabras escritas totalmente en mayúsculas o palabras que van con inicial mayúscula deben escribirse con tilde si les corresponde. No hay justificación alguna para evitar o eludir el uso de la tilde en el uso de mayúsculas. Lo mismo con la diéresis, ¿ya? Si la diéresis tiene que acomodarse, debe ponerse, ¿ya? Como corresponde. Algunos ejemplos, observen ustedes, Álvaro, mayúscula inicial, va con tilde, León, todo en mayúscula, va con tilde, o antigüedad, palabra con diéresis. Bien, esto tenemos en un primer bloque, entonces. A ver. En un segundo bloque, las mayúsculas van a llevar la letra mayúscula, pero esto va a estar condicionada por la puntuación, ¿ya? Es decir, que de acuerdo a la aparición de ciertos signos de puntuación, vamos a acomodar mayúscula o no, ¿ya? A ver, la primera regla, que es la que estoy seguro que todos conocen, dice, la primera palabra de un texto va con mayúscula inicial. Ya, esto creo que todos sabemos desde la primaria, nos han enseñado esto. Y también después de un punto y seguido, o un punto y aparte, también se escribe mayúscula inicial. Llegó temprano, punto y seguido, aún no había anochecido. En un siguiente inciso tenemos a la palabra que sigue a los puntos suspensivos.
¿Ya? Los puntos suspensivos, y quiero aclarar aquí, Bella y, bueno, quienes están, Catherine también, que los puntos suspensivos son solamente tres, ¿ya? Son tres, no más, ¿ya? A ver, en este caso, observen, estuvieron con nosotros Luis, María, Nieves, puntos suspensivos, todos preguntaron por ti. En este caso, el punto está sobreentendido con los puntos suspensivos, ¿ya? Porque de repente alguno podría anotar y decir son tres puntos suspensivos más el punto y seguido son cuatro, pero acá solamente aparecen tres, ¿ya? En estos casos el punto y seguido, o bueno, el punto, mejor dicho, se sobreentiende. Y por eso la mayúscula inicial en la siguiente oración. A ver. Luego tenemos, a ver, en el inciso C, cuando una oración interrogativa o exclamativa constituye la totalidad de un enunciado, se escribe con mayúscula inicial la primera palabra del enunciado siguiente. ¿Qué hora es? Creo que llego tarde. Observen ustedes. Acá anoto mayúscula inicial, pero ¿por qué? Si no hay un punto. ¿Por qué creen que anotamos mayúscula inicial? A ver, a ver, Porque estamos ¿qué? iniciando con otra oración. ¿Cómo, Bella? Porque estamos iniciando con otra oración. Ya, muy bien. Otra oración. Lo que está entre signos es una oración. Lo que va después es otra oración, ¿sí? Pero también hay que considerar, Bella, Catherine, hay que considerar que ese punto que tiene el signo de interrogación y el de exclamación, observen, ¿qué hora es? El signo de cierre, observen. Tiene un punto. Ese punto equivale pues al punto, ¿ya? Al punto y seguido, punto aparte o punto final, según corresponde. Entonces acá se debe emplear la mayúscula por esa razón. Ahora hay excepciones. ¿Listo? A ver, veamos. A ver, acá. Bien, aquí está un ejemplo. Observen. En este caso ameritaría el uso de mayúscula después del signo de interrogación. A ver, obsérvenlo bien, ¿Puede permítanme. repetir su pregunta, por favor? Claro. A ver, después del signo de interrogación, después de cómo estás, hay un signo de interrogación, de cierre. Sigue otra oración, también interrogativa. Amerita la mayúscula inicial. La segunda oración.
A ver, obsérvenlo, permítanme unos segunditos, por favor. Ya, ahora sí, a ver qué dicen. Amerita la mayúscula, esta mayúscula me refiero, ¿no? No lo hice, porque quien separa es la coma. Muy bien. En este caso, por la coma, no debemos escribir mayúscula. Acá entonces simplemente minúscula. Si no existiera la coma, en ese caso sí escribiríamos mayúscula. ¿Ya? Pero como está la coma, minúscula. ¿Listo? Este sería entonces el caso en el que no escribiríamos mayúscula. Bien, seguimos avanzando. También se escribe mayúscula inicial después de los dos puntos. ¿Ya? Después de los dos puntos. Para esta regla tenemos 4 subincisos. Primero, en el saludo de una carta, ¿no? Ustedes seguramente han tenido la oportunidad ya de redactar cartas y seguramente irá o debería ir así, ¿no? Saludo, estimado, en este ejemplo dice estimado señor Discano, dos puntos, renglón abajo, mayúscula inicial. ¿Ya? Entonces, así también se emplea las mayúsculas después de los dos puntos en las cartas. También se escribe dos puntos, ¿no? O mejor dicho, se escribe con mayúscula después de los dos puntos cuando nos va a mostrar una cita textual. ¿Ya? ¿Qué es una cita textual? Pues es la reproducción, ¿no? La reproducción de las palabras dichas por una determinada persona. ¿Ya? Observen ahí, el candidato afirmó dos puntos, mayúscula inicial, no defraudaremos a los electores. Y también acá, cuando revisemos los signos de puntuación, vamos a volver a reiterar esta regla. ¿Ya? Les anticipo, las citas textuales o palabras textuales, como dice ahí, deben ir entre comillas. ¿Ya? Por eso ahí ustedes pueden observar, no defraudaremos a los electores, va entre comillas. Y bien, finalmente se escribe también con mayúscula después de los dos puntos cuando se va a introducir una explicación. En estos casos podríamos emplear expresiones como a continuación o siguiente. La receta se elabora tal como se explica a continuación. Dos puntos, renglón abajo, mayúscula inicial. Se baten los huevos y el azúcar hasta que liguen y después se añade. Bueno, ahí está. ¿Ya? Primer bloque entonces, en resumen, este primer bloque va a estar, como dice el título, el subtítulo, condicionada por la puntuación. Por el punto, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, exclamación o los dos puntos. ¿Ya? Según esos signos se va a escribir con mayúscula o con minúscula en algunos casos, tal como lo mencionamos, ¿ya? Tal como lo acabamos de mencionar. Bien, ahora, tercer bloque.
Casos en los que se debe emplear la mayúscula sí o sí. Acá ya no depende del punto, no depende de ningún signo de puntuación. ¿Ya? Acá la mayúscula es obligatoria. ¿Está bien? Comenzamos. El primero, estoy seguro que todos conocemos, ¿no? Catherine Bella, estoy seguro que todos conocemos. Los nombres propios de personas. Ana de la Toze, María del Pilar Ruiz, Aureliano Buendía, y bueno, ahí los nombres y los apellidos pueden abundar. ¿Ya? Lo que hay que tomar en cuenta acá es lo siguiente. Si en el nombre o apellido hubiera algunas preposiciones o artículos, estos van escritos en minúscula. ¿Ya? Observen el ejemplo, Ana de la Toze. Solamente Ana y Toze se escribe con mayúscula inicial. La preposición de y el artículo la con minúscula. Igual las contracciones, ¿ya? María del Pilar Ruiz, observen que del se escribe con minúscula. También se escriben con minúscula los hipocorísticos, ¿ya? Los hipocorísticos que son variantes, ¿ya? De los nombres propios. Estos pueden deberse a razones afectivas o simplemente a la intención de recortar el nombre por ser quizá muy extenso, ¿ya? Por ejemplo, a los que se llaman José, ¿no? Les decimos Pepe, ¿verdad? A los que tienen el nombre de Luis, les decimos Lucho. Estos se constituyen en hipocorísticos, ¿ya? Porque son variantes del nombre de pila, del nombre propio, pero para mostrar un sentido mucho más de cercanía, un sentido afectivo. Pili y Luismi en estos casos, igual, Pili que puede ser de Pilar y Luismi que es un acortamiento de Luis Miguel, ¿no? Luismi. A esto entonces se considera hipocorístico. ¿Ya? Los acortamientos. También el nombre propio de deidades se escribe con mayúscula inicial. Ejemplo, Alá, Jehová, Odín, Júpiter, Satanás, el Espíritu Santo y por ahí otros más. Acá lo que me gustaría preguntar es, ¿cómo escribimos la palabra Dios? ¿Con mayúscula o minúscula? Con mayúscula, ¿Por Mayúscula, qué, Bella? la letra porque es D. una deidad. ¿Ah? ¿Qué dice Brian? Mayúscula, la letra D, dice. Mayúscula también. Pero, a ver, a ver. ¿Está bien ahí? La palabra Dios está con mayúscula inicial. ¿Está bien? En este caso, Bella. Según yo, sí estaría bien. A ver.
¿Qué tal ahí? Ahí ya no estaría bien porque, bueno, en la segunda oración, ¿no? Porque ya está hablando de Hades y Hades es la deidad. Entonces, Dios sería como una preposición. En realidad, Bella es un nombre común, Ah, ¿no? bueno, Dios, porque dioses hay muchísimos, Bella, ¿verdad? Según las culturas, pues hay muchísimos dioses. En este caso, como lo señala Bella, acá no amerita el uso de mayúscula, minúscula. Entonces, eso hay que ver, ¿ya? Según el contexto, la palabra Dios se va a acomodar con mayúscula o minúscula. Para nosotros, por lo menos, ¿no? Gran parte que es partidaria de la religión católica, entonces, o cristiana, o evangélica, como se llame, eh, debe anotarse con mayúscula entonces, ¿ya? Porque para nosotros decir Dios es pues una deidad única, ¿verdad? Entonces Dios debe escribirse con mayúscula en estos contextos. Bien, vamos avanzando. Los nombres propios de animales, plantas y objetos se escriben con mayúscula inicial. Moby Dick, Bucéfalo, Rocinante, pero dicen nombres propios. ¿Ya? Nombres propios, aclarando, ¿no? Catherine, no son perro, no es gato, ratón, serpiente ni otros, no son nombres propios. ¿Ya? ¿Cuáles serían los nombres propios de animales, Catherine? Los nombres que nosotros les llegamos a poner, profe, como Bruno, Perla. Así es, Catherine. Muy bien. Esos son nombres propios de animales, ¿no? Basta que yo anote acá. Así, ¿no? Basta que anote mayúscula inicial. Firulais, ¿no? Firulais estuvo en la marcha. Ahí está. Entonces, Firulais se convierte en el nombre propio de un animal, ¿ya? No así los nombres comunes, que serían perro, gato, tigre y bueno, otros más, ¿no? Bien. Seguimos. Los nombres propios de cuerpos celestes se escriben con mayúscula inicial. Pero hay que ir observando lo siguiente. Los nombres propios se escriben con mayúscula. Los nombres comunes o genéricos que los acompañan no se escribe con mayúscula. ¿Ya? Por ejemplo, y ahí también hay otros ejemplos. Debo escribir así, ¿ya? El planeta Marte. Observen que en este caso el nombre común es planeta, pero el nombre propio es Marte. Vamos a encontrar, Catherine Bella, que va a haber nombres comunes que van a acompañar a los propios, ¿ya? Porque tampoco podemos decir, bueno, en algunos casos sí se va a poder, ¿no? Puedo decir Marte y es bastante comprensible. Pero si quiero especificar de qué se trata, entonces acudiré a esto. Pero el nombre que acompaña al nombre propio, el nombre que está junto al nombre propio, se escribe con minúscula, ¿ya? De estos entonces pueden abundar muchos casos. El planeta Marte, ¿ya? Y bueno, vamos a ir observando la Osa Mayor, la Vía Láctea. Observen que el cometa Halley se escribe solamente Halley con mayúscula inicial, cometa con minúscula, por tratarse del nombre común o el nombre genérico, ¿ya?
De la misma forma se aplica a los accidentes geográficos, ¿ya? Océano Pacífico, solo Pacífico con mayúscula inicial. El nombre común que lo acompaña con minúscula, océano. El Mar Rojo, solamente rojo con mayúscula. El nombre común mar con minúscula. El lago Titicaca, lo mismo. El nombre común lago, minúscula, solamente Titicaca con mayúscula. Y así. Río Amazonas, solo Amazonas con mayúscula. La cordillera de los Andes, solamente Andes con mayúscula. El Cabo de Hornos, solamente Hornos con mayúscula. El Golfo de México, solamente México con mayúscula. ¿Ya? Entonces, esto tomen en cuenta. En muchos casos, repito, van a ir siempre acompañados de los nombres comunes. El río, lago, mar, océano, cordillera, golfo, cabo y otros más. También se escribe con mayúscula inicial el nombre de continentes, países y ciudades, ya sean reales o imaginarios. América, mayúscula. Suecia, Oruro, El Alto. Macondo ya es un lugar ficticio, pero mayúscula inicial. El país de nunca jamás, también mayúscula inicial. ¿Ya? Porque ahí dice la norma, sean reales o ficticios. También se escribe con mayúscula las denominaciones antonomásticas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una denominación antonomástica? Pues indica un nombre que es ineludiblemente único para cierto sustantivo. ¿Ya? Es decir, no puede tener otra interpretación. Es aplicable a un solo sustantivo. A esto denominamos denominaciones antonomásticas. Nuevo mundo, por ejemplo, esta expresión nuevo mundo se aplica a América. Y cuando decimos nuevo mundo, no nos podemos referir a otra cosa que no sea América. ¿Está bien? Nuevo mundo, América. Y Europa, ¿cómo se llama? Pues si América es el nuevo mundo, América es el viejo mundo. ¿Verdad? Entonces ahí está. Esto igual de viejo mundo también iría con mayúscula inicial. El Vaticano, ¿no? Otra forma de llamar o de denominar al Vaticano es la Santa Sede. Entonces esa expresión también va con mayúscula inicial. ¿Ya? Seguimos. Y esto es otra regla que también hay que tomar en cuenta. Los nombres propios de barrios, urbanizaciones, calles, espacios urbanos y vías de comunicación, mayúscula inicial, pero no el nombre común genérico que los precede. La Plaza Murillo, observen ustedes, solamente Murillo, mayúscula inicial. Plaza con minúscula, por tratarse del nombre común o genérico. ¿Ya? Esto no se van a olvidar Catherine Bella y los demás. La calle Sagárnaga, lo mismo, ¿no? Calle minúscula, Sagárnaga, mayúscula inicial. La Avenida del Ejército, igual, minúscula avenida, mayúscula ejército. La carretera La Paz Oruro, solamente La Paz y Oruro por ser nombres propios de departamentos. Así que el nombre de las calles, no se olviden, mayúscula, solamente una parte, el nombre genérico que acompaña, no. Bien, después, otra de las reglas, todas las palabras significativas que componen la denominación completa de entidades, instituciones, organismos, departamentos, secciones administrativas, órdenes religiosas, unidades militares, partidos políticos, equipos deportivos, organizaciones, asociaciones, compañías teatrales, grupos musicales y otros más, con mayúscula inicial, pero solamente las palabras importantes, ¿ya?
y esto también pueden tomar nota, no se apunta con mayúscula inicial ni los artículos ni las preposiciones. ¿Ya? Por eso observen ustedes, Ministerio de Culturas, la preposición de con minúscula. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, la contracción del con minúscula. Universidad Mayor de San Andrés, la preposición de con minúscula. Escuela Militar de Ingeniería, minúscula la preposición. Regimiento de Infantería Colorados de Bolivia, las preposiciones de con minúscula. Comunidad Ciudadana con minúscula. Movimiento al Socialismo, mayúscula inicial. Acá hay una excepción, ¿ya? Porque debería escribirse la contracción al con minúscula. Pero, ¿por qué se escribe con mayúscula? Porque la sigla es más, M-A-S, no es M-S la sigla, ¿verdad? Entonces, por eso es que se escribe con mayúscula, porque corresponde a una sigla. ¿Está bien? Real Potosí, nombre de un club deportivo, Central Obrera Boliviana. Y ahí podría seguir la lista con agrupaciones musicales. ¿Está bien? Mayúsculas iniciales. Ahora, esta regla les voy a pedir que tomen, que lo tomen muy en cuenta, por favor, ¿ya? Porque hasta el momento, hasta este inciso H, estamos observando que van en mayúscula, ¿no? Varias palabras de una denominación, de un nombre, de una institución, de un lugar, ¿verdad? Hay muchas palabras que se escriben con mayúscula. Este caso va a ser bastante particular, ¿ya? Así que tomen nota de esto. La primera palabra del título de cualquier obra de creación, ¿cuáles son las obras de creación? Nos referimos pues a las obras de creación humana, lo que el ser humano ha hecho. ¿Qué ha hecho el ser humano? Libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión y bueno, toda una lista. Todo tiene que ver entonces con la mano del hombre. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre, el ser humano? Esto, y esta regla les hago notar lo siguiente. Es la regla bastante particular porque dice la regla que solamente se escribe con mayúscula inicial la primera palabra nada más, ¿ya? A diferencia de las anteriores. Acá solamente la primera palabra. Observen, 100 años de soledad, solamente 100 con mayúscula inicial. Drácula, bueno, ahí no hay problema, es una sola palabra. El Padrino, solamente el con mayúscula inicial. La balada del pistolero, mayúscula inicial solo en la primera palabra. Pasión de Gavilanes, que es una telenovela, mayúscula inicial solamente en la primera palabra. Acá van a tener cuidado, porque a veces se asume como esta otra, ¿no? Así como el nombre de instituciones va en mayúscula cada palabra, pues se cree que también en esta regla se aplica lo mismo. Y entonces algunos pueden pensar en escribir años con mayúscula inicial, soledad con mayúscula inicial, padrino con mayúscula inicial, y entonces este puede ser el error. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces tomen en cuenta esta regla, que un poco se desmarca de las anteriores. Luego en el inciso J, observen los nombres de asignaturas y cursos también con mayúscula inicial. Matemáticas, química orgánica, curso de crítica textual, las materias mismas que ustedes están llevando en este momento tienen que ir con mayúscula. Lenguaje, álgebra, aritmética y otras más tienen que ir con mayúscula inicial. Cada palabra, ¿no? Salvo que sea una preposición. Finalmente, ¿ya?
tenemos que van con mayúsculas también el nombre de eventos culturales o deportivos, ¿ya? Pero solamente las palabras significativas. Jornadas de teatro, observen ahí. Cuarto Congreso de Cirugía, Feria Internacional del Libro, Copa Libertadores de América, Juegos Olímpicos y ahí está. ¿Ya? Los ejemplos ahí también pueden abundar. Bien. Quiero hacer acá una aclaración en el inciso H. Y vayan tomando nota, les repito, porque hay algunas cosas que se mencionan para siempre relacionar con lo que estamos hablando. ¿Ya? A ver. Ministerio de Culturas escribimos con mayúscula inicial porque es el nombre de una entidad o institución, ¿verdad? ¿Quién es el que está a cargo del Ministerio de Culturas? A ver. No me refiero al nombre propio, sino a la autoridad. ¿Quién está a la cabeza del Ministerio de Culturas? El ministro de El Culturas. ministro. Claro, muy bien. Ahí en el mismo nombre está la respuesta, ¿no? Ministerio de Culturas. ¿Quién está a la cabeza o quién lideriza el ministerio? Pues el ministro. Y alguno puede creer esto, ¿no? Si Ministerio de Culturas, ¿no? Bella, Catherine y los demás se escribe con mayúscula inicial, entonces la persona que está a cargo de esta entidad también debe ir en mayúsculas. Por lo menos así aplicaríamos, ¿verdad? Pero acá la regla es clara. No se aplica mayúscula inicial, y esto tomen nota, cuando se trate de cargos, nombres de cargos jerárquicos o no jerárquicos, pero igual, no se anota mayúscula. Así que ustedes deben escribir así, ministro con minúscula. Culturas, ¿por qué mantengo la mayúscula inicial? Porque continúas representando a la institución. ¿Ya? Esto sí no puedo escribir con minúscula, pero sí el cargo. ¿Ya? Lo que pasa también es que a veces, ¿no? Se cree que escribir con minúscula es como faltarle el respeto a la autoridad, ¿no? Entonces, no, escribiremos nombres con mayúscula, por ahí se enoja el ministro. No, no es así. Acá la norma es la que pesa. Incluso escribir presidente, la máxima autoridad de nuestro país es el presidente. Entonces yo escribo así, el presidente de Bolivia, presidente minúscula, aunque sea el cargo más alto, un cargo jerárquico debe escribirse con minúscula. ¿Está bien? Solamente la entidad a la que se presenta podría escribirse con mayúscula. ¿Ya? Observen entonces Ministerio de Culturas mayúscula, pero ministro minúscula de Culturas así, de esta forma. Incluso la máxima, a ver, ¿cuál es la máxima autoridad de la Iglesia Católica? El Papa El Francisco. Papa. Muy bien. Hasta ese nombre se escribe con minúscula. El Papa Francisco lo escribo con mayúscula por tratarse del nombre propio, pero Papa, aún observen ustedes, incluso tratándose de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, minúscula. ¿Ya? Entonces no se olviden esto. Reitero, porque a veces como vemos que el nombre de la entidad va en mayúscula, a veces le aplicamos lo mismo y podemos pensar que ministro, que presidente y que papa vamos a escribir también con mayúscula. ¿Está bien? Muy bien aclarado este aspecto. ¿Hay alguna duda respecto al tema del uso de las mayúsculas?
Bien, entonces no hay dudas. Aún así, este material que les acabo de mostrar, lo voy a subir también a la plataforma. Los temas anteriores ya están en la plataforma. No sé si lo han podido ver. Ya, Catherine, Bella, lo han podido ver. Ya están los materiales del uso de la tilde, ya están. ¿Verdad? Ya. Y bueno, entonces ahí por favor ustedes vayan repasando también lo que está ahí. Los signos de puntuación. A ver, entramos en otro tema. Los signos de puntuación delimitan las unidades del discurso. Esto quiere decir que van a fijar ciertos límites, le van a fijar a las oraciones, ¿ya? Por diferentes razones. Se va a establecer entonces ciertos límites. Los signos de puntuación son entonces el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, la raya, las comillas, los signos de interrogación y de exclamación y los puntos suspensivos. Ya, estos son los signos de puntuación. Ahora, cabe aclarar también lo siguiente. Entre los signos de puntuación tenemos los signos simples y los signos dobles. ¿Ya? Los signos simples son aquellos que están compuestos por uno solo. Los dobles, los signos dobles, son aquellos que tienen dos, uno de apertura y uno de cierre. En ese sentido, ¿cuáles son los signos dobles? Signos dobles serían los paréntesis, la raya, las comillas, los signos de interrogación y de exclamación también serían signos dobles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un signo de apertura y uno de cierre. ¿Ya? No se van a olvidar esto. Bien, punto. El punto puede recibir tres nombres diferentes, ¿ya? Pero estos tres nombres va a ser según el lugar que ocupen, ¿ya? Si ustedes anotan un punto y van a escribir o van a continuar escribiendo en el mismo renglón, se llama punto y seguido. Si ustedes van a anotar un punto y van a escribir renglón abajo, se llama punto y aparte. Y si ustedes le ponen el punto y con eso ya no van a escribir más en ese texto, se llama punto final. Estos nombres son los recomendados, por favor, ya por la academia. Punto y seguido. Punto y aparte. Pero punto final. Estos son los nombres recomendados por la Real Academia. ¿Ya? No está mal decir punto seguido, pero no es aconsejable. ¿Ya? Punto seguido. Mejor punto y seguido. No está mal decir punto y aparte, pero mejor punto y aparte. Ahora, a veces también por esto se aplica, como es punto y seguido y punto y aparte, entonces debe ser punto y final, ¿verdad? No, en este caso es punto final. ¿Ya? Punto final. Bien, entonces tenemos estos tres nombres. ¿Qué otros usos del punto además tenemos? El de las abreviaturas. Se anota el punto en las abreviaturas. Ejemplos, señora, página y otros más. En este caso voy a señalar lo siguiente. Bien, observen.
A ver, ¿es la forma apropiada de escribir, Catherine? ¿Qué dices? Yo digo que sí. Muy bien, Catherine. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los demás? Porque ya no hay más. A ver, Bella, ¿qué dices tú? Yo lo opino que está bien, ya que en la palabra cuarto se diría que habría que usar un punto porque se le está abreviando, ¿no? Muy bien. Punto. A ver, le pondremos acento. Ahora sí está bien, Bella. A mi parecer, porque estamos abreviando cuarto. Buen apunte, Bella. Se trata de una abreviatura. Y como tal, las abreviaturas deben llevar punto. Ahora, les voy a mostrar lo siguiente. Esto de ponerle de esta forma es por influencia del inglés. En el inglés se escribe así, ¿verdad? Ustedes que conocen inglés, se escribe así, el número y las terminaciones TH. Esto viene del inglés. Imitando pues este estilo, nosotros hemos copiado esto. Pero resulta que esto no es la forma correcta de escribir. ¿Ah? Lo estoy tachando. ¿Cuál es la forma entonces? Preguntarán ustedes. A ver, primero anotamos el número al que queremos referirnos. Cuarto, ya está, el 4. Luego tenemos que anotar el punto que corresponde a las abreviaturas. Y luego entonces irá to. Preguntarán ustedes. Para empezar, hay que escribir letras voladas. ¿Ya? Anoten esto. Letras voladas se llaman porque no están al mismo nivel. A ver, si yo pongo una línea, observen, sobre esta línea escribimos. Pero nosotros tenemos que anotar lo que se denomina letras voladas. ¿Por qué se llaman letras voladas? Porque no están en el nivel de las otras letras. ¿Ya? En los documentos ustedes pueden ubicar, para hacer este tipo de letras, ¿no? Bella y Catherine, los demás, pueden buscar ustedes la opción superíndice, dicen en Word o en los documentos en los documentos de Google igual, para anotar la letra volada, ¿ya? Superíndice. Y bien, anoto así sería, ¿no? A esto llamamos letras voladas. Observen nuevamente, porque no están al mismo nivel. No están al mismo nivel que las palabras base. Está volando esto, si se dan cuenta. Está volando cuarto. Ahora, ¿qué se hace? Entonces debería ser así, ¿no? Lo que corresponde en estos casos es que ustedes solamente anoten la última vocal de la palabra. Solo la última. Entonces me quedo así. Esta es la forma apropiada de escribir los ordinales abreviados. El número, el punto y la letra volada, la última vocal de la palabra. ¿Está bien? Esta es la forma adecuada. Entonces escribiré ahora sí cuarto de secundaria de esta forma. A veces se piensa, un error frecuente también es escribirlo sin punto. Y tal vez ustedes han visto. Escribirlo así, sin punto. Ese también es otro error. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero utilizar el femenino? A ver, ¿qué pasa si yo quiero utilizar el femenino? Quiero decir feria.
Cuarta feria del pescado, por ejemplo. No puedo dejarlo así, porque este está en masculino. Cuarto. ¿Qué hago? Cambiarle por una A. Muy bien, así de simple. Voy acá y le cambio por una A. Y listo, he solucionado mi problema. Catherine, Bella, muy bien, Brian. Cuarta feria. Entonces anoto la A. ¿Qué tal ahora si yo quiero escribir el plural? Quiero decir, cuartos juegos estudiantiles. Perdón, estudiantiles. ¿Qué hago? En esa misma lógica tendría que ser entonces, ¿cómo tendría que ser? Una S. Una S. ¿Qué dicen? Cuartos Una juegos OS. estudiantiles. OS. OS, muy bien. ¿Por qué? Porque dijo la última vocal. La última vocal. Muy bien. Lo que nos da entonces a entender, Brian, es lo siguiente. No se debe dejar unas consonantes sola. Entonces, por eso recurrimos a la penúltima, que es una vocal. Y anotamos así, cuartos juegos estudiantiles. ¿Ya? Finalmente, si quiero escribir el femenino, cuartas, por ejemplo, cuartas jornadas de poesía, entonces lo haré de esta forma. ¿Está bien? Esta es la forma apropiada, reitero, de escribir los ordinales abreviados. Y otro error, bueno, hablando justamente de esto, es pues que, a ver. A ver, este ordinal. ¿Cómo leen ustedes esto? Doceavo. Doceavo. Muy bien, Bella. ¿Qué dices, Catherine? ¿Cómo lees? Igual, profe, 12avo. Doceavo. Brian, ¿cómo lees? 12avo, dice. Doceavo. Bien. Los tres coinciden. Acá les voy a señalar lo siguiente. Se confunde muchas veces los ordinales, que son los que marcan órdenes, perdón, orden, de ahí viene ordinales, los que marcan orden, se confunde con los partitivos, que son los que marcan partes. ¿Ya? Y esto apúntenlo. Se confunde. El orden. ¿Cuándo marcamos orden? Cuando queremos decir uno, después de uno viene el otro y después de este otro el otro, ¿verdad? Marcamos entonces un orden, uno tras otro. Los partitivos son aquellos que de un entero, de un todo, dividimos pues en partes. Hagan de cuenta una pizza. Una pizza, agarro y la divido en partes. Estos serían los partitivos. ¿Ya? Cuando ustedes me dicen 12avo partido del equipo de voleibol, yo entiendo que del entero, del todo, ustedes están dividiendo en 12 partes y se están refiriendo a una partecita, a la 12ava parte. Eso es lo que dan a entender, entonces, cuando dicen 12avo partido, a una parte del partido se están refiriendo.
¿Qué dicen? Dicen sería 12º partido. Ah, muy bien. Sería 12º. No es lo mismo que decir 12avo. Y esto, por si acaso, hasta los medios de comunicación confunden. ¿Ya? Y no por el hecho de que, pero es que en los medios de comunicación, yo he visto en Unitel que dicen así, no, en ATV, no, más allá del medio. Acá es que se está confundiendo los partitivos con los ordinales. Si ustedes quieren referirse al partido número 12, entonces quieren decir ustedes que ha habido otros partidos. Debió haber existido el 11, el 10, el 9, ¿verdad? En ese orden seguramente debió haber pasado. Entonces, si ustedes quieren referirse a este, sería 12º partido del equipo de voleibol y no 12avo. ¿Ya? Reitero, porque estarían partiendo el todo en una parte, que sería la 12ava parte. ¿Está bien? ¿Cómo diferenciamos del otro? Claro, podemos decir en ese sentido, tendría que decir, quiero la 12ava parte de la torta, o tendría que decir, quiero la 12ª parte de la torta. ¿Cómo tendré que decir? 12avo. 12ava. 12ava, o sí, 12ava. Es que quiere decir una fracción, una parte del todo, a eso se está refiriendo. No será lo mismo que decir, ¿no? No será lo mismo que decir esto. Este será el 12º pastel que comeré. Entonces seguramente hubo 11º, hubo 9º, un 5º y bueno, así, ¿ya? Esto entonces no van a confundir, por favor. Tómenlo en cuenta. Y en resumen, esto 12º partido del equipo de voleibol. Bien. Seguimos. En expresiones numéricas también se utiliza el punto, pero también la academia dice que se puede usar también la coma. En resumen, o punto o coma, las dos formas son válidas. ¿Ya? ¿Para dividir qué? Para dividir el entero de su parte decimal. 3.1416, observen cómo divido el número entero 3 con la parte decimal que es 1416. ¿Está bien? Pueden emplear el punto o la coma. Bien, entremos en la coma. La coma es uno de los signos que mayor número de reglas tiene. ¿Ya? Y por ello también a veces resulta un poco más complejo poder comprender el uso de la coma. ¿Ya? Incluso hay estudios extensos que se dedican al uso de la coma, chicos. Hay un libro, sin no ir más lejos, hay un libro que habla únicamente de la coma. Todo un libro, todo un tratado habla únicamente de la coma. ¿Ya? Reitero, por eso la coma es pues uno de los signos que más usos tiene. Y por eso a veces también, como tiene tantos usos y desconocemos ellos, podemos tener errores en el uso de la coma. He tratado yo de anotar acá las reglas más importantes. Les mentiría si dijera que acá están todas las reglas. Porque si tomara todas las reglas, por lo menos tendríamos que estar una semana entera hablando solo de la coma. ¿Ya? Entonces, he tratado, debido al corto tiempo que tenemos, he tratado de reducir en las reglas más importantes.
¿Está bien? Así que vayan tomando nota. Primero, incisos. ¿Qué es un inciso? Un inciso es una información adicional, es una explicación, una aclaración. Es ampliar el detalle, ¿ya? De algún elemento anterior. ¿Está bien? Observen ustedes, Eduardo Torres, experto en biotecnología, hablará mañana. Esta parte que dice experto en biotecnología amplía o explica o añade información del elemento anterior que es Eduardo Torres. A esto se llama inciso. ¿Ya? A esto se llama inciso. Bien, a ver, denme un segundito, por favor. Bien, a esto se llama inciso entonces. A esta información adicional. ¿Qué dice la norma? Dice que los incisos deben ir siempre entre comas. Y esto, como es información adicional, podemos retirar y la oración no debería perder sentido. Observen, Eduardo Torres hablará mañana. Tiene sujeto, tiene predicado, se entiende, ¿sí? Cuando ustedes mencionan esto o anotan un inciso, simplemente están añadiendo una información de carácter secundario. ¿Está bien? Entonces, una prueba, por eso que les digo, es que no debe, si ustedes retiran, no debe cambiar el sentido de la oración. Por eso decimos que los incisos entonces tienen independencia. Independencia sintáctica se dice. ¿Ya? Y acá podemos anotar, a ver, voy a anotar algún ejemplito más. La coma. Bien. A ver, a ver. Anotemos. A ver, voy a utilizar el nombre de Catherine, ¿ya? Catherine García. García. Está atenta a la clase. Muy bien. La oración está ahí completa, tiene sujeto, tiene predicado. Pero, a ver, se me ocurre que quiero adicionar algún detalle más de Catherine. Y entonces voy a anotarlo entre comas. Catherine, ¿eres bachiller ya? ¿Todavía estás en sexto de secundaria? Todavía estoy en colegio, profe. Ya, entonces, a ver, voy a anotar ese Sexto. detalle. Sexto de secundaria. Catherine García, y voy a anotar eso, estudiante del sexto de secundaria. Y ahí está. Observen, un detalle, ¿no? Una ampliación, una información extra, pero que no les resta, mejor dicho, que no es, no afecta al sentido de la oración. Catherine García está atenta a la clase. Esa es la oración principal. Esto que anoto entre comas es una información adicional, una información que amplía, que explica, pero aún así se queda como tal, ¿ya? ¿Cómo sé que está bien mi inciso? Puedo retirar y mi oración, miren, está bien. Catherine García está atenta a la clase. ¿Está bien? A esto llamamos inciso.
puede ser un inciso, cualquier información adicional. Pueden tomar en cuenta ustedes desde ocupaciones, cargos, la edad, algún comportamiento particular, ¿sí? Pueden anotar, ¿ya? Pero esto, repito, es de carácter secundario. ¿Está bien? Bien, ¿dudas, preguntas en esta parte? Y miren el poder que tiene una coma, ¿ya? Ya, y con esto voy a cerrar el uso de la coma en este uso. ¿Ya? Dos oraciones, observen acá, son idénticas las dos oraciones. ¿Ya? Bella, observen. Pero voy a poner lo siguiente. Le voy a poner coma a la primera. Comas. Y ahí está. Las dos oraciones. ¿Encuentran ustedes un cambio, una variación en cuanto al significado? Observen que son las mismas palabras. Es idéntico. Lo que se salvo la diferencia sería la comita nada más. No, no tiene cambio, dicen. No hay cambio. Bien, ¿qué dicen los demás? Ahora, si no hay cambio, entonces, ¿para qué poner comas, cierto? Si al fin y al cabo es lo mismo. ¿No les parece? Si con o sin comas es lo mismo, pues ¿para qué ponemos comas? Uno diría eso. Bien, lo que hay que entender acá entonces es que lo siguiente, a ver, atentos. Cuando ustedes anotan entre comas y lo presentan así como inciso, ¿ya? Entre comas, significa lo siguiente. La casa que está en el río se incendió. A ver, voy a hacer de cuenta que esto lo expresa Bella. Bella escribe esta oración. La casa que está en el río se incendió. ¿Qué voy a entender yo? ¿Qué debemos entender todos? Debemos entender que Bella tiene una sola casa y lamentablemente esa única casa que estaba en el río, por cierto, se ha incendiado. ¿Ya? En resumen, Bella tiene una sola casa que se ha incendiado. ¿Ya? Y esa casa está pues en el río. Eso entiendo con estas comas. ¿Qué entiendo si me presenta Bella la misma oración pero sin comas? ¿No? Voy a entender que Bella tiene varias casas. Pero únicamente, Bella, se ha quemado tu casa que está en el río. Tus otras casas que no están en el río, de repente están en la montaña o están en otro lugar, no se ha quemado. ¿Ya? Esa es la diferencia de significado. ¿Listo? Cuando ustedes escriben con comas, se están refiriendo a un solo elemento.
Cuando ustedes escriben sin comas, se refieren a uno de los tantos elementos que pueden haber. ¿Ya? Esa es la diferencia de significado. En ese entendido, ¿cómo escribiré? A ver, si me han comprendido, lo siguiente no tendría que representar ningún problema. Bien, díganme cuál es la diferencia. ¿Encuentran la diferencia para comenzar? Ahí ligeramente, dice Bella, más o menos. A ver, ¿qué dicen los demás? Bien, tomen nota entonces. Esta que va con comas, y reitero, cuando vaya entre comas, ustedes se están refiriendo a un solo elemento. Cuando vaya con comas. Mi mamá, María, sufrió un accidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo una sola mamá y se llama María. En la siguiente, mi mamá María sufrió un accidente. Quiero decir que de todas mis mamás, mi mamá María ha sufrido un accidente. ¿Cuál sería entonces lo apropiado? ¿Cuál es la forma correcta de escribir? ¿Sin comas? Sin comas. ¿Qué dices, Catherine? Con comas. Con comas. Sí, esa es la forma correcta. Con comas, Bella. ¿Por qué? Porque, repito, cuando ustedes escriben con comas, se están refiriendo a un solo elemento, único. Cuando ustedes escriben sin comas, están refiriéndose a varios elementos. Y de ese conjunto, están nombrando a uno del conjunto. ¿Ya? ¿Cómo entendemos la que va con comas, Bella y los demás? La primera con comas entendemos que solamente tengo una sola mamá. Mi mamá, y que se llama María, ¿no? María sufrió un accidente. Si ustedes me plantean sin comas, mi mamá María sufrió un accidente, esto quiere decir que esa persona que anota así debe tener más de una mamá. Que desde el punto de vista biológico no es posible. ¿Verdad? Catherine tiene una sola mamá. Bella tiene una sola mamá desde el punto de vista biológico. Ahora, en otros sentidos podría funcionar, pero eso también da pues lugar ahí a que se forme un poco de confusión. Mi mamá María sufrió un accidente sin comas, repito, doy a entender de que tengo más de una mamá. Pero alguno me puede decir, sí, yo tengo más de una mamá. ¿Por qué? Es que a mi abuelita, yo no le digo abuelita, le digo mamá también. Ah, ya, en ese sentido, podría interpretarse sí. Y la oración también estaría correcta. ¿Ya? Por eso les digo, mucho depende de... Pero lo lógico, chicos, lo lógico sería que ustedes lo escriban con comas. ¿No? Porque, repito, desde el punto de vista biológico, solo podemos tener una mamá. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado claro con esto entonces. A esto, al primer uso,
a este primer uso se llama aposición explicativa. Y a este segundo uso, que va sin comas, se llama aposición especificativa. Explicativa porque explico entre comas, ¿no?, algo del sustantivo anterior. Especificativa porque especifico del conjunto a cual me estoy refiriendo. ¿Ya? Bien. Espero entonces que estemos comprendiendo. Vamos con el bloque, bueno, con el caso de los vocativos. Y este es uno de los casos del que más me gusta hablar. A ver, vocativos. ¿Qué son los vocativos? Son expresiones que nos sirven para referirnos a la otra persona. En este caso, si yo quiero referirme a las personas que están con cámara o a las que están sin cámara también, voy a emplear su nombre propio. En estos casos, el nombre propio de cada uno de ustedes se desempeñaría el rol de vocativo. ¿Ya? Reitero, ¿qué es un vocativo? Es una expresión que me sirve para referirme a la otra persona con la que tengo contacto, con la que estoy conversando o interactuando. ¿Ya? En este caso, los nombres propios son los más comunes como vocativos. Puedo decirle, Catherine, abre tu libro. Bella, siéntate, le puedo decir a Bella, ¿no? Ponte de pie, depende. Los nombres propios me sirven en estos casos como vocativos, pero no son los únicos. ¿Ya? ¿Cuáles también son vocativos? Vocativos puede ser cualquier otra expresión que me permita referirme a la otra persona. Observen ahí los ejemplos. Javier, coma, cierra la puerta. Vocativo, Javier. En la segunda oración no hay nombre propio, pero sí hay la presencia de un pronombre. A ver, usted, acérquese. En este caso empleo el pronombre personal usted para referirme a la otra persona. ¿Por qué empleo usted? De repente no sé su nombre, ¿verdad? Entonces, cuando no conozco a alguien y a ustedes les pasa lo mismo, nos referimos de usted, ¿verdad? A la otra persona cuando no conocemos, cuando no la conocemos o simplemente por razones de cortesía o trato. Pero ahí no acaba la cosa. También, además de los nombres propios y de los pronombres, hay otras palabras que también pueden funcionar como vocativos. Ejemplo. Bien, ¿cuál es el vocativo ahí, Catherine? A ver, ¿cuál es la expresión con la que te refieres a la otra persona? Teniente. Bien, ¿qué dices, Bella? Mi teniente. Mi teniente. Muy bien, esa expresión por ser vocativo tiene que ir entre comas. ¿Ya? Entre comas. Ahora, y alguno me preguntó en cierta ocasión, ¿el vocativo tiene que ir siempre en el centro de la oración? Y la respuesta es la siguiente. A ver, en este caso, quiero informarle, mi teniente, que hoy no asistieron 6 soldados. A ver, voy a agarrar, voy a trasladar adelante, voy a modificar, porque este ya está al inicio, entonces mayúscula inicial. La respuesta, ¿puede ir delante un vocativo? La respuesta es sí. Sí puede ir delante. Cuando va delante, la coma tiene que ir después del vocativo. ¿Ya? Observen ustedes, mi teniente, coma,
Ahora, la otra pregunta era, ¿puede ir detrás? A ver, haremos la prueba. Mayúscula inicial acá. Sí, puede ir, solo que acá le cambio, la coma en este caso va a ir antes del vocativo y acá minúscula. En resumen, el vocativo puede ir al principio, al medio o al final. Cuando va al principio, la coma va después del vocativo. Cuando va al final, la coma va antes del vocativo. Y cuando va al centro, la coma va antes y después del vocativo. ¿Ya? ¿Está bien? Y voy a imaginar una situación, a ver. A ver, imaginemos un contexto amoroso, un contexto romántico. ¿Cuál es el vocativo en esa oración? Mi Mi cielo. cielo. Ahí está. Entonces, les repito, los vocativos no son únicamente los nombres propios. Puede ser cualquier expresión que nos permita aludir, referirnos a la otra persona. ¿Ya? En este caso, tal como ustedes señalan, mi cielo. ¿Qué más he escuchado decir? Mi amor, he escuchado, mi vida, ¿no? Así también dicen, bueno, más allá de decir, más allá de juzgar eso, yo me voy a la parte gramática. Cualquier expresión que les sirva para referirse a la otra persona, vale. ¿Ya? Puedo anotar acá incluso, ¿no? Hasta eso puede funcionar. ¿Ya? Pichoncito, ahí de cariño. Vale. Como les repito, no cuestionamos la forma en la que las palabras que emplean, ¿no? Eso no se cuestiona. Acá solamente nos vamos a la parte, perdón, ortográfica, no era gramática, ortográfica. Uso de las comas. ¿Ya? Y bueno, voy a cerrar, vamos a quedar, mejor dicho, con esta tercera regla, ¿ya? Del uso de la coma. Marcadores del discurso. Los marcadores del discurso son pues expresiones que van a relacionar una oración con otra oración, ¿ya? Y esta relación que van a mostrar pueden ser diferentes, ¿ya? Puede ser de diferente característica. Algunos ejemplos de marcadores son, esto es, o sea, por ejemplo, además, asimismo, sin embargo, por el contrario, así pues, por lo tanto, en primer lugar, etcétera. ¿Ya? Acá no termina la lista de conectores. Si ustedes buscan en internet, pongan marcadores o conectores del discurso, les va a salir una lista larga de conectores. Lo que yo anoto acá son apenas una pequeñísima muestra. ¿Ya? Bien, ejemplo, se ha llevado todo, coma, o sea, coma, no piensa volver. Y la regla dice, los marcadores del discurso deben ir aislados entre comas. Y ahí observen ustedes, o sea, va entre comas, antes y después las comas. ¿Sí? Bien, preguntas, consultas hasta el momento. Listen, pero también podría ser un marcador. Ajá, buena pregunta. Pero no se considera un marcador discursivo, pero es una conjunción. Y en el caso de pero, la coma va antes de la conjunción, pero no después. ¿Ya? Voy a decir ejemplo. Eh,
acá está la conjunción, pero la regla dice que antes de las conjunciones anotamos coma, pero no después. ¿Por qué? Porque estas conjunciones están muy relacionadas, tienen una relación muy íntima, muy cercana con lo que introducen. Pero estoy resfriado. No es lo mismo que emplear un conector. ¿Ya? Me caí. Por lo tanto, coma, no podré jugar esta noche, por ejemplo. En este caso, por lo tanto, se convierte en un conector, ¿no? Que muestra una relación, si ustedes pueden observar acá, de como de consecuencia. Me caí. ¿Cuál es la consecuencia? Que no voy a poder jugar esta noche porque me he caído, ¿no? La consecuencia. En cambio, en las conjunciones no se hace esto. Es un error que ustedes pongan pongan la coma después de pero, ¿ya? Porque es una conjunción. No es lo mismo que los conectores. Conjunciones adversativas se llaman pero, son pero, también entra más sin tilde, ¿ya? Entrarían también sino, ¿ya? Estas serían las conjunciones adversativas. Y reitero, no son lo mismo que los conectores discursivos. Bueno, buenísima pregunta esa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a cerrar entonces acá. Les voy a enviar este material para que ustedes lo lean, signos de puntuación. Lo pueden ir leyendo y así mañana podríamos resolver algunas preguntas puntuales que ustedes tuvieran. ¿Ya? Bien, no hay preguntas entonces, consultas. Todo quedó claro, Catherine. Sí, listen. Muy bien, todo quedó claro, Bella. Sí, listen. Todo. Gracias. Muy bien. Entonces, si yo le digo, ¿no? Si yo le digo Bella, ¿no? Bella, coma, ¿cómo se llama tu peso? Ahí entonces, coma, ¿verdad? Porque es un vocativo, Bella. Lo mismo diría con Catherine. Catherine, coma, ¿tomaste apuntes? ¿No? Catherine, coma, ¿tomaste apuntes? Interrogación. ¿Ya? De esa forma debemos emplear entonces los usos vocativos. Bien, nada más. Cerramos acá por hoy. Que tengan una excelente tarde, noche y los espero mañana. Ya pueden abandonar la reunión. Hasta mañana, Lice.